Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Sean todos bienvenidos. ¿Ya estás listo? A continuación, el mensaje del día de hoy por parte de nuestra pastora de Osana Living, Paola Alarcón. Buenas tardes, días, noches. Qué bendiciones poder compartir con ustedes el día de hoy, esta reunión. Para mí es un privilegio y quiero que usted no pierda el propósito por el cual se conectó desde su casa, desde su trabajo, desde el lugar donde usted está. Espero que se haya conectado con un propósito y sé que sí, porque no es por casualidad que estemos hoy conectados. Sé que son propósitos del reino. Y yo quiero que antes de iniciar, pongamos esto en las manos de Dios, que es por el cual nos estamos conectando hoy. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti, Dios. Te doy gracias por cada persona que se está conectando, por cada persona conectada, por cada persona, Señor, que aún está a punto de conectarse, Dios. Hoy, Espíritu Santo, dejamos en tus manos, Señor, toda preocupación, toda carga, aún todo interrogatorio, toda tristeza, Señor. La queremos dejar, Señor, en tu presencia, Dios. Y que no nos desconectemos, Señor, como nos hemos conectado siempre, Señor, sino que anhelo, Señor, y deseo que cada persona que se esté conectando, Señor, seas tú, Señor, alimentando su espíritu. Seas tú alineándose, Señor, a ellos, Dios. Que seas tú, Señor, en medio de cada hogar, en medio de cada lugar de trabajo, en medio de cada vida. Que seas tú, Espíritu Santo, trayendo respuesta, trayendo palabra, trayendo alimento, Señor, en nuestro espíritu, Dios. Que cada día, Señor, tu palabra nos dice que es necesario alimentar nuestro espíritu y hoy estamos acá, Señor. Hoy necesitamos que tú nos des ese alimento, que tú nos fortalezcas, Señor, que tú levantes la mano de aquel que está cansado, Señor, que tú atraigas con lazos de amor a el que quiere desistir, el que quiere alejarse de tu presencia, Señor, que tú conquistes en este día cada corazón, que tú hables de la manera que hablas a mi vida, Señor, como ese Padre amoroso. Quedo en tus manos, Dios. Y te entrego, Señor, mis emociones, te entrego todo lo que soy y toma el control. En tus manos dejamos esta reunión. Amén y amén. El Señor les bendiga. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 5. Vamos a leer verso 43 al 45. Y dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre los justos y los injustos. Amén. En resumen, así se llama el título de esta palabra que el Señor me da el privilegio de compartir con ustedes. Y es que cuando yo leí esta palabra, e incluso me gustó tanto que la publiqué en una de mis redes sociales, pero también la palabra no solo hay que leerla, sino también hay que vivirla, ¿amén? Y cómo me ha costado vivir esta palabra. Les soy sincera, me ha costado en el de orar por los que os persiguen. No sé si usted ha tenido una experiencia en su trabajo, aún en su casa, de que quizás usted manda algo a su hijo y su hijo le contesta, y ahí es donde la palabra del Señor dice, no tenemos que aborrecer a nuestro enemigo, sino amarlos. Y que es fácil amar a la familia, es fácil amar a nuestros hijos, es fácil amar a nuestro esposo, a nuestros papás. Es muy fácil amarlos porque un, hay algo sanguíneo, está la sangre.
y como muchas veces dicen, la sangre tira, ¿cierto? Entonces es muy fácil amar porque pues hay un vínculo, pero qué difícil es amar a las personas que hablan mal de ti, a las personas que te calumnian, a las personas que no quieren dejar que tú progreses, a las personas que están pendientes de tú qué haces y qué no haces para quizás señalarte. Qué difícil es amar a esas personas, ¿cierto? Pero cuando el Señor me dice más adelante que cuando Él hace salir el sol, lo hace salir para buenos y malos. Dios, imagínense si Dios alumbrara o enviara el sol únicamente para los que son hijos de Dios. Yo creo que la mayoría de personas viviría, no sé cómo viviría, no sé cómo sería si solamente saliera el sol para los justos, porque si fuera así, Dios no sería un Dios amoroso, Dios no sería un Dios perdonador y Dios no sería un Dios dador. Entonces, cuando entendemos que cuando, no sé si en los colegios, bueno, en Colombia, porque aquí de por sí los colegios no existe el uniforme, acá es ropa particular, pero en Colombia cada colegio se diferencia por su logo, por su uniforme, ¿cierto? Y cuando en la palabra entendemos que el amar a nuestro enemigo nos hace diferentes a las personas que no conocen a Dios. ¿Por qué nos hacen diferentes cuando amamos a nuestro enemigo? Porque dice la palabra que para que ustedes amen a sus enemigos para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, eso es como la insignia que nos diferencia de las personas que no conocen de Dios. El amar a nuestros enemigos, el decir, hey, ya no es ojo por ojo ni diente por diente. Ya tengo que negarme a mí mismo para que, para reflejar el amor de Dios en mí. Y no significa, porque lastimosamente en la iglesia, en la religiosidad, se ha visto de que es que si usted le pegan, entonces tiene que poner otra mejilla. Sí, tenemos que poner otra mejilla, pero también habla de poner límites, ¿sí? Es decir, yo oro por ti, tú hablas de mí, yo oro, pero eso no significa que entres a hacer de mi vínculo social. ¿Por qué? La palabra me dice que debo perdonar. Sí, perdono, oro y bendigo a esa persona. ¿M? Pero no significa entonces que cada vez que la persona quiere venir a hacerme daño, voy a estar dispuesta, sino al contrario. Te perdono, doy el ejemplo del testimonio de que, ok, no pasa nada, pero como hijos de Dios, tenemos que poner límites. Entonces, ¿cuál es la razón para amar a nuestros enemigos? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es la razón? Y es cuando amamos a nuestros enemigos, es la evidencia de que la obra del Espíritu está en nosotros. Porque entendemos que la palabra del Señor dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo y empieza con amor. Ese es el fruto del Espíritu. Cuando amamos a nuestros enemigos empezamos a desarrollar ese fruto. El primer fruto es el amor. El segundo es gozo. El tercero paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pero el primer y el más importante es el amor. Y quiero que vayamos a Juan 4, verso 7. Dice, Juan, Juan 4, no, primera de Juan, no, Juan 4, 7. Dice la palabra, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Hasta ahí. Porque anteriormente, en la época de Jesús, los judíos no podían hablar con los samaritanos.
La regla era que entre samaritanos y entre judíos no se podía ver ninguna relación, ninguna conversación, nada. Era una costumbre que existía entre estas dos, entre judíos y entre samarios. Pero porque Jesús rompe esa costumbre o rompe esa regla. Y aún, si ustedes quieren estudiar Juan 4, dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. O sea, Jesús tenía la necesidad de ir y predicarle a esta mujer. ¿Y cómo era la manera de predicarle Jesús a esta samaritana? Solamente diciéndole, dame de beber. Y mientras él conversaba con esa mujer samaritana y le decía, dame de beber, la samaritana le responde, ¿cómo usted siendo judío me pide a mí que yo le dé de beber? O sea, en pocas palabras, le estaba diciendo, si usted sabe que es judío, ¿por qué me habla? O sea, por qué está haciendo eso si sabe que nosotros no podemos tener conversación? Y Jesús le dice, ay, pero si sabes que yo te podré dar de beber y nunca jamás tendrás sed. Y ella le dice, pero ¿cómo va a sacar agua del pozo si ni siquiera trae balde? Esa es mi versión, ¿no? Y Jesús le dice, es que no entiendes. Y es cuando le predica y le dice, dile a tu esposo que venga. Y ella le dice, no tengo esposo. Y Jesús le dice, bien has dicho. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús con amor le dice, mira, tú tienes una vida sentimental desorganizada, tú estás siendo adúltera, prácticamente tienes que arrepentirte. Pero Dios lo hace o Jesús le predica a la samaritana de una manera tan amorosa que aún ella dice, cuando Jesús le revela su vida sentimental, la samaritana dice, ¿acaso tú eres profeta? Y dice, es que este pozo no lo dejó nuestro Jacob porque en este monte adorábamos a Dios. Y Jesús le dice, la salvación viene de los judíos, es decir, viene de Jesús. Decía, la salvación viene de los judíos. ¿Acaso no sabes que la salvación viene de los judíos? Y mi Padre busca personas que le adoren en espíritu y en verdad, busca adoradores. Ahí le estaba compartiendo el Evangelio. Y esta mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús que inmediatamente lo primero que hizo fue ir a evangelizar. Dice que trajo más personas para que Jesús le siguiera predicando. Dice que fue, corrió y compartió el mensaje, compartió la experiencia que ya había tenido con Jesús. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera roto esa costumbre? Si Jesús se hubiera alineado a las reglas, quizás de su religión, quizás de sus costumbres, quizás de los judíos, ¿qué hubiera pasado? Que esta mujer samaritana no hubiera conocido el Evangelio, que quizás las personas a las que ella predicó no hubieran conocido de Jesús y quizás no hubiera diferencia entre judío y entre griego. Quizás ni siquiera nosotros hubiéramos estado acá escuchando el Evangelio. Pero vino Jesús con su amor a romper todas esas costumbres. Y muchas veces cuando el Señor, yo leía esta palabra y meditaba en la palabra, lastimosamente la religiosidad nos han dicho, o a mí una líder alguna vez me dijo, es que si tú vas a una peluquería y la peluquería hay una persona gay, no tienes por qué dejarte cortar el cabello. Pues a mí se me hizo extraño porque yo dije, pues entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Porque mientras una persona, un estilista, no me importa su orientación sexual porque el único que entra a juzgar es Dios y Dios aún así dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, no significa que yo no tenga pecados. Dios me ama a mí, pero aborrece mis pecados. Y mientras esta persona me puede estar peinando, yo le puedo estar compartiendo el Evangelio. Entonces, es donde nosotros también tenemos que empezar a romper estigmas, paradigmas, y eso solamente se hace en el amor de Dios. Y
quiero que vayamos a Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ay, gracias. Jesús fue guiado para ir a Samaria por el espíritu. Él no se basó en la ley para ir a hablar con la mujer samaritana. Ya la ley, Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Pero de nada sirve que tú cumplas la ley si no amas a tu prójimo. Y en Gálatas, porque me dirán, Paola, pero ¿por qué estamos leyendo Gálatas 5:16? ¿Qué tiene que ver el que andar en el espíritu y andar en la carne? Ahí va. En nuestro diario vivir, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, que en nuestro diario vivir se opone el orgullo. Se está oponiendo, y el orgullo, ¿de dónde viene? De la carne. Y a diferencia del orgullo está el amor. ¿Y de dónde viene el amor? Del espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando muchas veces el orgullo nos lleva en que usted va al Transmilenio y el orgullo lo lleva en su comodidad. No voy a ceder la silla porque estoy cansado. Ahí hay orgullo, porque está predominando más su beneficio que el beneficio del prójimo. El levantarse y decir, tocó agarrarme de la baranda y ceder el puesto. Desde ahí, desde esas pequeñas cosas, estamos diciendo, sin necesidad de predicar, estamos dando amor. Y el orgullo pelea para ganar. No sé si a usted le ha pasado que usted pelea con su pareja y le cuesta pedir perdón, o le cuesta reconocer su error, de decir, ay, sí, y más que todo nosotras como mujeres, ¿cierto? Los hombres luchan porque uno baje la cabeza y diga, sí, amor, no, uno de mujer, uno, su orgullo ahí primero, uno no va a pelear esa pelea, las mujeres tienen la razón. Y no siempre es así. Es necesario también decir, cuando empezamos a menguar el orgullo y dejamos que el amor crezca, dejamos guiarnos por el espíritu, empezamos a decir, oiga, sí, tiene razón, perdónenme, reconozco que la embarré. Y eso no nos hace menos mujeres, no nos hace menos hombres, al contrario. ¿Y de quién yo aprendí eso? De mi esposo. Miren, les abro mi corazón, a mí me costaba, pero me costaba porque yo vengo de una familia, de un linaje muy orgulloso. Y lo tengo que reconocer. Vengo de un linaje donde el pedir perdón es lo que más nos cuesta, o el de reconocer de que la embarramos cuesta, de que, no sé, pero ese linaje de mi familia, yo, cuando mi esposo de novios me decía, es que tú eres muy orgullosa, y tú siendo hija de ellos no tienes por qué ser tan orgullosa. Y yo decía, tienes razón. Entonces ahí está sobreponiendo más mi carne que los frutos del espíritu. Y mi manera, porque pues lastimosamente así fue mi crianza, de que en mi familia hacían algo y al otro día como si nada. Y yo crecía igual, o sea, yo crecí en eso que yo decía, quizás, un ejemplo, de novios le tiraba, me molestaba mi novio, que ahorita mi esposo, y, ay, no, no quiero hablar más contigo. Le tiraba el teléfono y no lo volvía a llamar hasta que él me llamara. Y al otro día nos veíamos y yo, hola, pero como si nada, o sea, no de que, ay, discúlpame por tirarte el teléfono, o no, como si nada. Hasta que él me decía, hey, tú tienes que cambiar eso. Y yo decía, no, es que a mí me tienen que querer como yo soy. Y él decía, no, yo no, sí, yo te amo y todo, pero yo no
El amor es moldearse también. Y yo le decía, pues que yo no soy orgullosa. Él le decía, sí estás siendo orgullosa, porque el solo hecho de que tú digas, yo soy así y nadie me cambia, ahí hay orgullo. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho eso? Yo soy así y aguántese. Pues déjame decirte que está prevaleciendo más el orgullo que el amor. Dice, el orgullo quiere llevar la gloria. El amor nos lleva a la cruz. El orgullo define su comodidad y posición. El amor está dispuesto a perder la comodidad por el bienestar del otro. En Gálatas 5, 16, 18, que lo leíamos ahorita, habla de la lucha interna que tenemos. Esa lucha interna que nos cuesta pedir perdón, esa lucha interna de querer hacer algo y no lo hacemos, y esa lucha de querer hacer o satisfacer los deseos, quizás el enojo, la envidia, malas decisiones, pero también está la lucha del espíritu que dice que nos lleva a hacer lo correcto, que nos lleva a vivir con paz, con amor y con dominio propio. Si decidimos vivir guiados por el espíritu, debemos entender que estamos dispuestos a escuchar a Dios, a actuar con amor y con conciencia. Y cuando actuamos con conciencia y actuamos bajo el espíritu, sabemos que si hicimos algo más, algo malo, la conciencia va a estar ahí, el espíritu va a estar diciendo, hey, hiciste esto. Y va a estar ahí el rearguyéndonos. Y cuando pase eso, felicítese, porque está prevaleciendo más el vivir en el espíritu que en la carne. Que usted sabe que estaba hablando con una compañera que ahorita está conociendo el Evangelio y me alegro mucho y yo decía, gracias Dios, porque eh, una almita más para ti. Y ella me decía, Pablo, lo que pasa es que uno sabe que el pecado existe cuando uno conoce a Dios. Yo le decía, sí. Me decía, pero ¿por qué pasa eso? Yo no sabía que el decir groserías era pecado, si en la Biblia no lo dice. Y yo le decía, en la Biblia sí lo dice, la palabra dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y ella decía, ahí es donde yo voy, que uno reconoce, uno sabe que el pecado es pecado cuando uno conoce de Dios y cuando uno va al Evangelio y lee la palabra. Pero yo no puedo pretender decir, Dios te ama cuando estoy odiando a mi enemigo. Porque ese Dios te ama es un amor vacío. Por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y mucha gente, o los líderes, o el ministerio, dice, por sus frutos los conoceréis. Y muchas veces entendemos que es por la cantidad de discípulos que tengamos. No. Los frutos del Espíritu, los que yo te decía hace un momento, el fruto del amor, de la paciencia, de la bondad, benignidad, fe, mansedumbre, esos son los frutos del Espíritu. Por los frutos los conoceréis. Por tus frutos te conocerán. Por tus frutos te conocerán como hija o hijo de Dios. ¿Qué fruto tienes? Y si aún no tienes fruto, dile al Señor, Señor, quiero tener una relación contigo. Quiero desarrollar esos frutos. Y ustedes dirán, Paula, pero ¿qué se requiere para amar como Dios nos amó? ¿Qué necesitamos para amar a esa persona que nos ha hecho daño? Miren, yo les soy sincera. Como les decía, yo vengo de un linaje de mucho orgullo, de un linaje que cuesta pedir perdón y cuesta agachar la cabeza. Y aún cuesta más perdonar. Pero cuando yo conozco a Dios y empiezo, miren, son
bueno, este año son 16 años que tengo relación, comunión con Dios y que digo, son 16 años que si en 16 años no hubiera decidido vivir en el espíritu, quizás viviría llena de rencor, llena de orgullo, de resentimiento, no demostrar cariño. Quizás a mi hija no le demostraría el amor porque del linaje que venía de orgullo, mi mamá nunca un abrazo, hasta ahorita que ya pues uno crece y como que, ay, el abrazo, pero de pequeña yo, un amor, una caricia, era como el desprecio, ay, quítate de ahí. Y quizás si yo hubiera permitido seguir viviendo en la carne, quizás sí cambié de religión, pero sigo en lo mismo y no hay un fruto, quizás mi hija no sería tan amada como lo es hoy en día. Mi hija, el lenguaje de mi hija es amor. Tú escuchas a mi hija y mi hija es mamá, te amo, papá, te amo, Silvestre, te amo. Ella a todos ama. ¿Pero por qué lo hace? Porque ha recibido ese fruto y ese fruto lo ha recibido también por parte de sus papás. ¿Sí saben que un niño es el reflejo de sus papás? Cuando un niño es brusco, cuando un niño se comporta agresivamente, ahí hay una alerta, porque quizás en su casa lo está viendo. Y los niños son, no sé por qué estoy predicando esto, porque no, pero los niños son como esa esponja y son el reflejo de lo que hay en el hogar. Si un niño pequeño dice malas palabras, no lo dice porque no, lo dice porque en su casa hay malas palabras. Y nosotros también tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños a entender que hay un Dios, a entender de que si amamos, no es porque sale de nosotros, no, es porque Dios nos da la capacidad de amar. Y quiero que vayamos a Primera de Juan 4, 7 al 8. Dice la palabra: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amén. Porque hoy en día, y la palabra lo dice, que a raíz de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y lo estamos viendo. Usted prende las noticias, muerte, violencia, pero usted no escucha muy poco las noticias que hablen de amor, hablen de ayuda, hablen de... Porque hoy en día la gente se está consumiendo en, en el egoísmo, en el orgullo, en la envidia, en la vanidad. Y no cumplimos la palabra cuando dice, ámense unos a otros. ¿Y cuál es el requisito para amar como Dios ama o como Dios nos ama? ¿Cuál es ese requisito? Primero, lo leíamos en Juan, dice nacer de nuevo. Tú no puedes decir que amas si no has conocido a Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y el segundo es conocer a Dios íntimamente. Una persona que nace de nuevo, una persona que recibe el Evangelio hoy, te aseguro que no amará a su enemigo al otro día. Es imposible. ¿Por qué? Porque para conocer a Dios íntimamente, conocer un Dios de verdad, un Dios amoroso, no un Dios que condena y manda a la gente al infierno si usted no diezma, no. Si usted conoce un Dios real, un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que redime, eso lleva tiempo. Porque por eso dice la palabra que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Dios busca, Dios anhela tener intimidad con nosotros, Dios anhela relacionarse con nosotros. Dios anhela que tú y yo amemos como Dios ama. Por eso dice la palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Que amemos semejante como Él ama. Y no podemos pretender conocer a Dios íntimamente en 24 horas. Yo llevo 16 años, yo conozco de Dios, he escuchado de Dios y mi familia desde muy pequeña, mis papás se casaron también por lo cristiano, pero pues no fueron como muy consolidados en el evangelio, sino fue más como por religión, como por, tocó casarnos porque estamos en adulterio, pero no fue en sí una convicción. Y yo a mis 16 años vuelvo a conocer ese Dios amoroso, ese Dios perdonador. Y hasta el día de hoy, y yo digo, todos los días es necesario cultivar esa relación con Dios, porque todos los días Dios me muestra cosas diferentes. Todos los días tengo que decir, Dios, me pasó esto, perdóname, porque el llevar 16 años en el Evangelio no me hace estar sin pecado, al contrario, todos los días tengo que estar en su presencia diciendo, Señor, acá estoy. Más de ti, menos de mí. Quiero vivir en espíritu, alma y cuerpo, no en cuerpo, alma y espíritu. No. Tu palabra dice que tú nos hiciste espíritu, alma y cuerpo. Y así quiero vivir, que el espíritu predomine. Que sea tu amor el que predomine. Que hagan lo que hagan, le digo al Señor, en mi corazón no quiero tener rencor, Dios. Quiero ser como tú cada día. Y eso, si ustedes me preguntan, Paula, ¿ha costado? Hasta el día de hoy cuesta porque es todos los días uno negarse a una de las cosas que a uno no le parecen. Primera de Juan, que es lo que llamamos a Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos y el que no ama a su hermano permanece en muerte. En resumen, el que ama a su hermano ya nació de nuevo. Ahí la palabra lo dice. El que ama a su hermano nació de nuevo. Quiero que vayamos a Primera de Corintios 13, 1, 3. Dice la palabra. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser metal que resuena y címbalo que retiñe. Verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. En resumen, todo lo que tú hagas, todo lo que tú gastes, si no tienes amor, de nada te sirve. De nada te sirve predicar el evangelio si en ti no está el amor. De nada te sirve ir a la iglesia y servir si en ti no hay amor. ¿Y saben por qué Jesús fue a la cruz? Porque Jesús amaba a Dios y también amaba al prójimo. Por eso Jesús servía, porque el orgullo espera que a nosotros nos laven los pies, pero el amor lava los pies. Y eso fue lo que hizo Jesús.
No es casualidad que Jesús hubiera lavado los pies de sus discípulos. Jesús me decía, ¿sabes por qué lo hacía? Porque mientras le lavaba los pies a los discípulos, les enseñaba que el amor prevalece más que el orgullo. Porque cuando tú no esperas a que te laven los pies, sino tú lavas los pies, estás predicando amor, estás predicando el evangelio de verdad. Cuando tú dejas de condenar o dejamos de condenar el pecado o la condición de la otra persona, entendemos que Dios es un Padre amoroso y que estamos alineados a Dios, que en nosotros está prevaleciendo más el espíritu que vivir en la carne. Y en resumen, quiero que vayamos a Gálatas 5:13. Vamos a leer hasta el verso 15. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a Dios. Y eso lo hizo Jesús en la cruz. Nuestra relación a diario tiene que ser horizontal y verticalmente. Esa es la cruz. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Ese es el significado de la cruz. Ese es el resumen. En resumen, de 613 leyes que existían para cumplir la ley, Dios la resumió en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en Romanos 13:8 dice, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Ese es el resumen. Ese fue el resumen que Jesús vino e hizo en la cruz. Ese es el resumen que Jesús tuvo que venir a tomar nuestro lugar, porque de nada servía honrar a nuestro padre y a nuestra madre, dar el 10% de tus ganancias, si en ti no hay amor. Porque podemos ser como címbalos que resuenan. Porque Jesús quizás en el Antiguo Testamento, cuando habían sacrificios y no había amor, para ellos ya no era olor fragante esos sacrificios. Dice la palabra que ya era olor a estiércol. Y déjame decirte que nosotros todos los días tenemos que decirle al Señor, más de ti, menos de mí. Y es una oración que yo le digo al Señor, Señor, que mi oración o mi presencia llegue a ti con olor agradable. No quiero oler a estiércol. No quiero empezar a orar y que Dios me diga, ay, huele a popó, huele a estiércoles, Paola. No quiero eso. Pablo lo decía, de nada me sirve servir y ser piedra de tropiezo no hay sea yo eliminado. ¿Y saben por qué hoy en día la gente está tan reacia al evangelio? Porque no es un evangelio de amor, es un evangelio de odio. Hoy en día los pastores
predican más de odio que evangelio. Y tristemente, aún nosotros por predicar a través de una pantalla también nos han condenado. Pero a diferencia, yo le digo al Señor, les amamos en el amor del Señor. Anhelamos que sus ministerios crezcan porque no predican de ellos, se predica de Jesús. Y el Señor busca adoradores. Y cuando el domingo recibí esta palabra que decía el Señor busca, entendía que cuando uno busca es porque uno necesita algo, ¿cierto? Cuando dice, la palabra dice, a la verdad, el Padre busca adoradores, es porque hay escasez de adoradores, pero no adoradores de púlpito, adoradores de verdad, adoradores que todo lo que hagamos sea agradable delante de Dios. Ese es el resumen del Evangelio, ese es el resumen de toda la palabra de Dios. Amar. Tú puedes tener don de ciencia, profecía, muchos dones, pero si te cuesta amar, por eso dice la palabra, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos. Y el Señor, apartados de mí, no los conozco, porque cuando tuve hambre, no me dieron de comer, cuando tuve sed, no me dieron de beber, cuando tuve frío, no me abrigaron. Señor, pero cuando estabas en la calle, en la necesidad, ahí Dios estaba diciendo, ustedes pudieron haber hecho muchas cosas, pero todo lo que hicieron, lo hicieron sin amor. Porque mientras afuera hay necesidad de amar, eso es lo que Jesús necesita. Amar. Y yo le doy gracias a Dios porque las personas que me rodean, una muchacha con la que tenía el local de uñas y mi profesión es ser lasista y micropigmentadora, yo ya nunca le prediqué el evangelio. Nunca le dije, ve a la iglesia y arrepiéntete. Nunca. ¿Saben cómo lo hice? Dando ejemplo, dando testimonio y demostrándole todos los días una amistad sincera, una amistad verdadera. Y hoy en día, esa mujer, ustedes vieran cómo buscan de Dios. Y ella me dice, Pau, gracias. Porque no se necesitaron palabras para entender que hay un Dios de amor. Y aún tenemos una relación increíble, una amistad muy, muy sincera. Y aún le digo al Señor, Señor, bendícela, Padre, porque es una mujer que está sola con su hija. Y en lo que pueda ayudarla, la ayudo y le digo, Dios bendícela, guárdala. Ese es el evangelio. La gente por moral sabe que no se debe matar, no se debe, porque en nosotros está la moral. Es predicar, pero predicar con amor. Hablaron de ti, suelta eso. Señor, te entrego estas personas, toma el control. Enséñame a amarlas como tú las amas, enséñame a verlas como tú las ves. Porque ese es el resumen del evangelio. En estos tiempos es necesario predicar, pero predicar con amor. Decirle al Señor, Señor, que todo lo que yo haga, dame el amor. Quiero cumplir la ley.
Eso es cumplir la ley. Una vez más, les damos gracias por conectarse con nosotros. Seguimos orando a Dios para que Él siga manifestándose en sus vidas. Nuestro deseo es siempre estar a su servicio, por lo tanto, si desean un espacio para consejería, inscribirse a escuela bíblica, enviarnos su petición de oración o enviarnos un testimonio, nos pueden contactar por los siguientes medios que aparecen en pantalla. Dios mediante, nos vemos en nuestra próxima reunión. Invita a un amigo o familiar para que viva esta experiencia contigo. Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Bendiciones para todos.